¿Te imaginas poder detectar, seguir o incluso anticiparse a la evolución de un tumor gracias a una simple muestra de sangre? Esto que suena casi a ciencia ficción ya es una realidad gracias a una herramienta cada vez más presente en nuestros hospitales, la biopsia líquida. Hoy te voy a contar qué es, cuáles son sus ventajas y sus limitaciones y cómo se complementa con la biopsia líquida. Pero antes de contarte qué es y cómo funciona, paremos a pensar ¿por qué necesitamos nuevas técnicas? Tradicionalmente, para estudiar un tumor, siempre había que recurrir a la biopsia tradicional, que es un procedimiento invasivo que no siempre puede repetirse y que además no ofrece información de la evolución del cáncer. Y es que el cáncer no es estático, sino que evoluciona y está en constante cambio durante el tiempo, especialmente bajo la presión de los tratamientos. De ahí surge la necesidad de métodos más sencillos, seguros y continuos que permitan conocer mejor la evolución del cáncer dentro del cuerpo. Por eso los oncólogos necesitan nuevas herramientas que les facilite estudiar esta evolución, sin tener que recurrir a una cirugía o a una punción. Y aquí es donde entra en juego la biopsia líquida. Gracias a una simple extracción de sangre se puede observar cómo el tumor responde al tratamiento, si hay resistencia o si aparece recaída. Todo esto incluso antes de poderlo ver a través de una prueba de imagen. Y claro, después de escuchar todo esto, seguro que estarás pensando, ¿y qué es exactamente la biopsia líquida y cómo se puede obtener tanta información a partir de una simple muestra de sangre? Pues vamos a verlo. La biopsia líquida es una técnica no invasiva que permite analizar fragmentos de ADN liberados por las células tumorales en distintos fluidos corporales, como por ejemplo en la orina, en la sangre o en la saliva. Cuando un tumor se forma, algunas de sus células liberan al torrente sanguíneo lo que se conoce como ADN tumoral circulante. Este ADN contiene las mismas mutaciones que el tumor original y esto es lo que se busca detectar y analizar con la biopsia líquida. En resumen, en lugar de extraer un trozo de tejido como una biopsia convencional, se analiza una muestra de fluido corporal para obtener la misma información genética del tumor. Ahora bien, obtener fragmentos de ADN tumoral está muy bien, pero ¿cómo se interpreta toda esta información? La clave está en los biomarcadores, que son moléculas que actúan como la huella dactilar del cáncer y que nos dan información sobre lo que está sucediendo en el cuerpo. En palabras sencillas, un biomarcador es cualquier molécula que nos da información sobre un proceso biológico, ya sea normal o patológico. En el caso del cáncer, los biomarcadores son herramientas clave porque nos ayudan a entender cómo se comportará el tumor, biomarcadores de pronóstico y cómo avanzará la enfermedad, biomarcadores predictivos. Por ejemplo, algunos biomarcadores de pronóstico pueden revelar información sobre si un tumor crecerá más lentamente o de si existe riesgo que se extienda a otro órgano. ¿Y cómo comprenderá esta información? Pues permite al equipo médico decidir si van a utilizar un tratamiento más estricto o, por ejemplo, si van a hacer un seguimiento más estrecho. En pocas palabras, los biomarcadores de pronóstico nos ayudan a anticipar la evolución de la enfermedad. Y por otro lado, tenemos los biomarcadores predictivos, que como ya he dicho anteriormente, nos informan de cómo responderá el tumor a un tratamiento concreto. Gracias a estos biomarcadores se puede elegir el fármaco más eficaz para cada paciente y evitar aquellos fármacos que no le aporten beneficio. Por ejemplo, en cáncer de mama, la presencia del receptor ER2 indica que el tumor es susceptible a terapias dirigidas contra esta suma. Mientras que en el caso de la mutación en el gen PI3K, pues esto puede llevar a utilizar inhibidores específicos. Así, los biomarcadores predictivos nos permiten aplicar una medicina personalizada, donde el tratamiento se adapta a las características únicas del tumor. Y aquí es donde la biopsia líquida marca la diferencia, y es que esta técnica nos permite detectar los biomarcadores de forma rápida, continua y sin necesidad de recurrir al tejido del tumor. Como ves, los biomarcadores son el lenguaje con el que el cáncer nos habla y la biopsia líquida es la herramienta que tenemos para escucharlo sin necesidad de intervenciones invasivas. Gracias a la biopsia líquida, la medicina puede ver lo que antes era invisible, cómo evoluciona un cáncer, cómo responde al tratamiento o incluso si hay señales tempranas de recaída. Y es en todo esto en donde reside su valor, en todas las ventajas que nos ofrece respecto a las técnicas más tradicionales. Para empezar, es mínimamente invasiva, basta con una simple extracción de sangre para obtener información valiosa, sin necesidad de cirugía ni anestesia. Aunque bueno, en algunos casos de biopsia líquida sí que es necesario. Esto no solo resulta más cómodo para el paciente, sino que también permite que la prueba se pueda repetir, algo totalmente impensable
en la biopsia convencional. Además, la biopsia líquida ofrece una fotografía más completa del tumor, mientras que una biopsia de un tejido nos da información solo de esa zona. Una muestra de sangre pues refleja el material genético que circula desde todas las zonas tumorales del cuerpo, incluso aquellas en las que todavía no se ha detectado que hay metástasis en una prueba de imagen. Otro punto clave es la rapidez, y es que se pueden obtener resultados a los pocos días. Esto pues permite agilizar las decisiones clínicas y adaptar el tratamiento casi de forma real. Todo esto lleva a lo que se conoce como medicina de precisión, que permite adaptar los tratamientos a las características genéticas del tumor de cada persona. Pero el potencial de la biopsia líquida aún va mucho más allá, y es que en los próximos años podría utilizarse para detectar la enfermedad incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas. También tras una cirugía para valorar si quedan restos de material genético del tumor. E incluso pues se está investigando su uso para cribados poblacionales, como una herramienta que nos permitiría detectar el cáncer en fases muy iniciales. En definitiva, la biopsia líquida no viene a sustituir a la biopsia convencional, sino a complementarla. Y es que juntos nos ofrece una visión más precisa, más dinámica y más completa del tumor. Nos dan una mirada que acerca la ciencia a la vida real y pone la tecnología al servicio del bienestar. Todo esto suena prometedor, ¿verdad? Y lo es. La biopsia líquida ha abierto una nueva forma de entender el cáncer, más humana, más precisa y menos invasiva. Pero como toda técnica en desarrollo, todavía necesita perfeccionarse hasta alcanzar su máximo potencial. Por ejemplo, la sensibilidad, que a día de hoy sigue siendo un reto, y es que la cantidad de ADN tumoral en la sangre es muy baja, a veces menor del 1% del total del ADN circulante. Esto nos lleva a la necesidad de tener que usar técnicas extremadamente precisas, como son por ejemplo la secuenciación masiva o la PCR digital, para no perder información crucial. Además, la interpretación de resultados no siempre es sencilla. Un resultado negativo no significa que el cáncer haya desaparecido, y un resultado positivo necesita contextualizarse con otros datos clínicos para evitar falsa alarma o tratamiento innecesario. Otro desafío es el coste y la accesibilidad. Como ya he dicho, se requieren técnicas muy precisas para detectar ADN tumoral circulante en la sangre, y esto lo que hace es que sea una técnica bastante costosa y que por tanto no se encuentra en todos los hospitales. Por último, aunque los estudios hasta ahora son prometedores, todavía se requiere una validación clínica más amplia, especialmente si se quiere usar la biopsia líquida como técnica de cribado en población sana o en fases muy tempranas de la enfermedad. A pesar de estos retos, los avances son constantes. Centros de referencia como Valdebrón, Instituto de Oncología o grupos especializados en cáncer de mama como GEICAM están trabajando para validar su uso en distintas etapas de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta la detección temprana de resistencia. Y lo más importante es que incluso con las limitaciones actuales, la biopsia líquida demuestra un potencial enorme. Nos acerca a un futuro en el que la información precisa y temprana transforme la forma en la que tratamos el cáncer, acercándonos cada vez más a una medicina más efectiva y personalizada. Y es que la biopsia líquida no solo nos da información del tumor, sino que nos permite seguirlo en tiempo real dentro del cuerpo, algo que era totalmente impensable hace apenas unos años. Imagina un futuro en el que una simple muestra de sangre puede avisarnos antes de que aparezcan los síntomas o mostrarnos si un tratamiento está funcionando en cada momento. No se trata solo de curar más, sino de curar mejor, más temprano y de manera más personalizada, usando la información que la propia enfermedad nos da para tomar decisiones más eficaces. Y es que la ciencia nos está dando la oportunidad de escuchar al cáncer y actuar con precisión, acercando la tecnología a la vida real y poniendo la medicina al servicio de las personas. Así que ya sabes, si quieres seguir aprendiendo cómo la ciencia transforma nuestra vida, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte a este canal si todavía no estás suscrito. ¡Hasta la próxima!